presentación? Sí. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, maestro. Bueno, pues Bien. yo apago micrófono y cámara, pero aquí ando, para dejarlos acuerdo. entrar conforme vayan llegando. Hasta luego. Sí, hasta luego. Bien, pues sí, vamos a, aunque seamos pocos, vamos a ver lo esencial de este tema llamado sistema nervioso, que en varios libros incluye los órganos de los sentidos a este tema. En otros los ponen como capítulos diferentes. Nosotros vamos a hacer eso último. Primero vamos a ver en esta sesión sistema nervioso en general y en la sesión que viene vamos a ver órganos de los sentidos. Desde luego es un tema, el nervioso, que es interesante y más interesante es verlo integralmente con los órganos de los sentidos. Sin embargo, como les decía, voy a ver los aspectos generales primero y dejamos para la clase que entra ya un poquito más de detalle de los órganos de los sentidos, que es una diversidad muy grande, bueno, no muy grande, sino una diversidad grande de estructuras y que nos llaman mucho la atención por cómo funcionan, ya que nos relacionan con el ambiente interno y el externo. Bien, déjenme aquí admitir. Y entonces, como está en esta primera diapositiva, el sistema nervioso tiene estos dos primeros componentes, un sistema nervioso llamado central y otro llamado periférico. El central consiste simplemente en encéfalo o cerebro, son dos términos para el mismo órgano, y la otra parte es la médula. Desde luego que, bueno, ustedes sí saben en dónde está ubicado el cerebro o encéfalo, ¿no? ¿Me podrías decir, por ejemplo, Ana Carla, en qué parte del cuerpo está ubicado o protegido el encéfalo? En la cabeza. Pero en la cabeza hay varias partes, ¿no? Concretamente, ¿cuál sería? Dentro del cráneo. Exactamente dentro del cráneo. Y bien, aprovecho para insistir en que son sinónimos encéfalo y cerebro, porque hay veces que cuando lee uno un artículo o el título de un artículo o de un documento, puede tener dudas de qué se trata, ¿no? Es lo mismo, encéfalo que cerebro. Y bien, Estíbaliz, ¿nos podrías decir en dónde se encuentra ubicada la médula? Dentro de la columna vertebral. Sí, pero aclaramos que está dentro de los arcos neurales, para que no se vaya a imaginar a alguien que dentro de los centros vertebrales pudiera estar ubicado, ¿no? Es nada más en ese arco que se forma dorsalmente, llamado arco neural, ¿no? Donde está la médula, que muchas veces le llamamos médula espinal, porque el término médula así solitario podría confundirnos con médula ósea, médula renal, etcétera, ¿no? O sea, como que aquí le faltó otra palabra. Sería médula espinal. Bien. Ahora, esto es lo que llamamos sistema nervioso central, es decir, que está dentro del esqueleto axial. Y el otro, que es el sistema nervioso periférico, está fuera del esqueleto axial y consiste en varios nervios y ganglios, precisamente fuera de columna vertebral y de cráneo, ¿no? Ahora, el sistema nervioso central, o sea, tanto encéfalo como médula, pues es hueco, es un tubo, y acuérdense ustedes que una de los tres caracteres que se deben considerar dentro de la diagnosis de los cordados es que tengan un tubo neural, ¿sí?
Esto, al decir tubo, pues ya entendemos que es una estructura hueca. Pero ese hueco, ¿sí?, está lleno de un líquido llamado cefalorraquídeo, y otro término es líquido cerebroespinal, ¿sí? Yo acostumbro decir cefalorraquídeo, pero cuando ustedes lean cerebroespinal, van a ver que es un sinónimo, ¿no? Y aquí en esta redacción podría ser confuso que dice formado. ¿Formado quién? Pues el líquido. Se refiere a que el líquido cefalorraquídeo se forma por una filtración de plasma en los llamados plexos, o sea, plasma sanguíneo, formado esa filtración en los llamados plexos coroideos, que son dos, anterior y posterior, ¿sí? Y bueno, y aquí dice que se localiza en el esqueleto axial. Bueno, ya lo comentamos eso. Y bueno, y también esto que sigue aquí, que el encéfalo está dentro del cráneo y la médula dentro de los arcos neurales de las vértebras. Bueno, y algo nuevo que no hemos mencionado es que todo el sistema nervioso central, ¿sí?, o sea, tanto cerebro como médula, están protegidos por unas membranas delgadas llamadas meninges, ¿sí? Acuérdense de ustedes de las meninges, porque acuérdense también que hay una situación, bueno, como una enfermedad que puede afectar estas cubiertas del cerebro, y entonces el término de esa enfermedad es meningitis, ¿sí? Y es común en algunos niñitos, ¿no? Bueno, empezando con el cerebro o encéfalo, vamos a ver que en la evolución del mismo, ¿sí?, bueno, pasa por un simple ensanchamiento del tubo neural en el embrión. Es decir, imaginen ustedes que ya están viendo en el embrión la notocorda, están viendo que sobre ella se está formando el tubo neural y entonces en la parte más anterior del tubo neural vemos que se ensancha. A eso le llamamos vesícula cerebral. Pero casi inmediatamente vamos a ver que se divide en tres partes que están aquí enlistadas: el llamado prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, ¿sí? Otro término para prosencéfalo es cerebro anterior, otro para mesencéfalo es cerebro medio y otro para rombencéfalo sería cerebro posterior. Pero aquí entra la confusión, porque entonces podría pensar alguien que pues, tenemos tres cerebros, ¿no? Más bien son tres partes del cerebro, ¿sí?, que van en secuencia y tienen estos nombres, ¿no? Bien, bueno, casi inmediatamente que se formaron estas tres partes de lo que era la vesícula cerebral, la primera y la última, o sea, la primera y la tercera, se subdividen, mientras que la intermedia, o sea, el mesencéfalo, no se subdivide. Entonces aquí tengo anotado que el prosencéfalo, o cerebro anterior, se subdivide en estos dos componentes, telencéfalo y diencéfalo, ¿sí? Y ya me salto entonces al rombencéfalo, o cerebro posterior, pero que no es otro cerebro, se subdivide aquí lo anoté mal, por favor, apunten en sus apuntes que aquí hay un error. Yo puse telencéfalo, o sea, lo estoy repitiendo de allá arriba, y debe ser metencéfalo, metencéfalo. Y va acompañado posteriormente por el mielencéfalo. De todos modos, al rato lo vamos a ver en alguna imagen, ¿no? Bien, ahora, por otro lado, del encéfalo en conjunto, salen o entran los llamados nervios craneales. Así como en la médula vamos a ver que entran y salen nervios, unos son sensitivos que entran y otros son motores que salen. Acá en el encéfalo vamos a encontrar
también algunos, pero que son exclusivamente sensitivos, otros son exclusivamente motores, y otros llevan fibras de los dos tipos, o sea, sensitivos y motores. Entonces les llamamos nervios craneales mixtos. Al rato los vemos, ¿sí? Bueno, pero el número de pares de estos nervios craneales es de 10 en los peces y 12 en los tetrápodos. Esa es una diferencia importante entre las dos superclases. Profesor, ¿Sí? los condrictios como los osteictios presentan 10 nervios de esa Sí. forma. Sí, los condrictios, como son peces, quedan aquí en Sí. esta categoría, pues, ¿no? Solo que Cuando yo diga peces, tienen que pensar inmediatamente en las tres clases que existen actualmente, ¿no? Y muchos aspectos pues corresponden también a lo que tenían esas clases de peces ya desaparecidas, ¿no? Y entonces ahí están, en los recientes o vivientes, están la clase de los ciclóstomos, la clase de los condrictios, la clase de los osteicos. Bien. Una vez aclarado eso, continuamos con esto que decíamos de la cantidad de nervios craneales, ¿sí? Que atraviesan el cráneo, por eso se llaman craneales, ¿sí? Aunque no todos atraviesan el cráneo, les voy a comentar. En particular, el primer nervio craneal o el primer par, que es el olfatorio, pues realmente no está abandonando el cráneo, ¿sí? Pero todo es relativo, ¿no? Entonces, de modo de ponerse a decir, los nervios olfatorio y aparte los craneales o el resto de los craneales, mejor en conjunto les llamamos nervios craneales para diferenciarlos de los nervios de la médula o médula espinal, que la llamamos nervios raquídeos, ¿sí? Bien, entonces ahora, estos nervios craneales, la mayoría atraviesan el cráneo por unos agujeros que llamamos agujeros craneales o forámenes craneales en español, pero en latín el singular sería foramen y el plural forámina. Bueno, el caso es de que los nervios pasan por esos agujeros, ¿sí? En un sentido o en el otro, según si son sensitivos o son motores, y desde luego los mixtos hacen lo mismo. Y esos agujeros o forámenes llevan el nombre del nervio, pero aparte puede haber algunos para vasos sanguíneos, como el foramen carotidio, el foramen yugular, etc. ¿Sí? O sea, también vale para vasos sanguíneos, el que haya esos agujeros, ¿no? Bien, aquí resalto que mientras que los peces tienen 10 pares de nervios craneales, que van del 1 al 10 romano, los tetrápodos tienen 12, que van desde luego del 1 al 12. Entonces, esto es lo nuevo, la información que les estoy dando. Se enumeran, de acuerdo a los acuerdos internacionales de terminología anatómica, los nervios craneales van a ser numerados más o menos de adelante hacia atrás por números romanos, ¿sí? Mientras que los nervios raquídeos van a ser numerados con arábigos, ¿sí? Ya veremos después cómo distinguimos los nervios, cómo los numeramos de acuerdo a los nervios ¿cómo se dice? Raquídeos, de acuerdo a la región de la columna vertebral, porque habría nervios cervicales, nervios torácicos, nervios lumbares, nervios raquídeos, ¿cómo se dice? Sacros y nervios caudales, ¿no? Hablando repito, de los nervios raquídeos, ¿no? Y bien, aquí otra vez vuelvo a mencionar que los nervios craneales se clasifican de acuerdo a la corriente o el sentido de la corriente eléctrica que transmiten. Si va la corriente de afuera del ¿cómo se dice? Del encéfalo o de la médula,
de afuera hacia adentro serían sensitivos. O sea, llevan la información de la parte externa del sistema nervioso central o del esqueleto axial, pues. Entonces, sensitivos. Y lo contrario sería para los motores. Llevan información del cerebro o de la médula hacia afuera. O sea, como para ejecutar u ordenar órdenes, ¿no? O sea, llevar órdenes hacia efectores como los músculos o glándulas endocrinas, ¿sí? Y los que tienen los dos componentes, pues les llamamos mixtos, ¿sí? Bien, pasemos ahora aquí, nada más así para ver que esta ilustración que elaboraron, que está muy bonita, de las unidades funcionales del sistema nervioso, que son las neuronas, que tienen un cuerpo y tienen un conjunto de ramificaciones. Puede haber una ramificación muy grande, principal, que llamamos axón. No sé si aquí corresponde a esto. Y lo demás serían las llamadas dendritas. ¿Sí? Después traten de ver en internet otro dibujo con las partes de la neurona. ¿Sí? Pero repito, estas son las unidades funcionales y están extraordinariamente ramificados para estar en contacto con otras unidades, o sea, otras neuronas, y formar toda una red muy compleja de ramificaciones para transmitir energía eléctrica o corriente eléctrica, perdón, que es la llamada corriente nerviosa, ¿sí? Bien, ahora, como que aquí me faltó una diapositiva intermedia para ver cómo es el encéfalo en general y cómo es la médula. Pero directamente vamos aquí a un corte transversal de la médula para ver, digamos, la organización más simple del sistema nervioso central. Sí, porque ya en el cerebro es mucho más complejo. Esto que vemos aquí en la médula es mucho más complejo que aquí mismo, ¿no? Entonces, imagínense el corte de la médula. Esto sería la médula. En realidad, cuando ustedes cortan transversalmente la médula de algún otro vertebrado o de Homo sapiens, como sea, van a ver que tiene un solo aspecto blanquecino, digamos, toda su área, ¿no? En el corte. Pero cuando ya se le aplican ciertas técnicas de tinción, resalta aquí un área más que, con respecto a la más periférica, o sea, esta área más central, en realidad es ahí donde vamos a ver conjuntos de cuerpos neuronales, o sea, el cuerpo de las neuronas se concentran en esta área que llamamos sustancia gris, ¿sí? Y en la parte restante, que no hay cuerpos neuronales, solo fibras nerviosas, se llama sustancia blanca. Yo me acuerdo que la técnica más común que se usaba para teñir el tejido nervioso era la técnica de plata, de tinción de plata. O sea, lleva dentro de ¿cómo se dice? Sus pasos, la aplicación de una sustancia que lleva plata. Y entonces a eso hace que resalten las células nerviosas, ¿sí? Y puede haber otras técnicas, ¿no? Pero me acuerdo que esa era bastante laboriosa y había un reactivo que olía bastante mal, ¿sí? Pero bueno, son experiencias que tiene uno como estudiante. Ahora, vean ustedes el carácter hueco de la médula. Aquí está su luz o lumen, ¿sí? Y se llama epéndimo. En algunos libros todavía le llaman canal del epéndimo. Yo creo que se acordó internacionalmente solo llamarle epéndimo, porque además canal habría que definir qué significa. No es lo mismo, imaginen ustedes en una construcción, que le pongan a la casa o al edificio
algo que es así como largo, bueno, semihueco, pero completamente abierto por arriba. Eso es un canal. Y si se cierra todo, sería un tubo, ¿no? Entonces como que no queda el término canal del epéndimo. ¿Sí? Entonces mejor nada más epéndimo. Bien, y es ahí donde vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo. Creo que a nivel del encéfalo, el epéndimo se amplía muchísimo, formando los llamados ventrículos cerebrales, que también están llenos de el líquido cefalorraquídeo. Bueno, volviendo al corte de la médula, claro que le vemos aquí unos surcos diferentes. El surco dorsal es diferente al ventral. Y bueno, vemos que aquí tienen una parte que ya por fuera propiamente de la médula, que llamamos raíz dorsal o sensitiva, y aquí abajo una raíz motora o ventral. Bien, entonces, si nosotros consideráramos ya los componentes, digamos, que constituyen el sistema nervioso, aquí veríamos ya el cuerpo neuronal de una neurona que tiene una fibra que viene desde una parte donde puede haber un sensor o simplemente son terminaciones propiamente de la fibra, pero que pueden ser o funcionar como sensores. ¿Sí? Imagínense que aquí se le aplica un estímulo a este pedazo de piel, bueno, o esta parte de la piel, entonces va a provocar aquí unos cambios eléctricos, ¿sí? En estas fibras que van a correr por aquí, bueno, cuya electricidad va a correr por esta fibra, ¿sí? Que llamamos sensitiva o aferente. Aferente porque entra a la médula. Sensitiva porque va a llevar información que luego el sistema nervioso central va a interpretar como una sensación. ¿Sí? Bueno, entonces ahí va la corriente eléctrica. Aquí está el cuerpo neuronal en una parte que se ensancha de la raíz dorsal, que llamamos ganglio espinal o raquídeo, pero se continúa otra vez con otra fibra, como si fuera un axón, que ya entra a la médula y a fin de cuentas va a llegar a esta parte ventral de la sustancia gris, aunque en el camino pudiera ramificarse para subir a otros niveles o bajar a otros, ¿sí? Llevando la misma información. Si seguimos la de este nivel que se hizo el corte, entonces va por aquí la corriente eléctrica, ¿sí? Y llega acá, como les decía, ¿no? Entonces aquí hace sinapsis, o sea, un contacto entre las dos, digamos, neuronas, ¿sí? Hace sinapsis con una neurona cuyo axón va a salir por la raíz ventral o motora y va a llegar a un efector que pudiera ser un músculo o una glándula determinada, pero la mayoría llega aquí a músculos, ¿no? Bien, para que haya una respuesta a este estímulo que sucedió acá o que se presentó acá en la piel. Entonces esto es lo que llamamos un arco reflejo, constituido por dos componentes nada más. Una neurona sensitiva y una neurona motora. Recordemos que la sensitiva tiene su cuerpo neuronal en el ganglio, pero la motora lo tiene aquí en la sustancia gris. Y esta sustancia gris que está formando aquí una como cruz o un H, bueno, por lo mismo se dice que estas partes dorsales son las raíces, ¿cómo se dice? Los cuernos o raíces dorsales, y estas de acá son las ventrales, ¿sí? Así es de que las neuronas motoras están en la parte ventral de la sustancia gris, ¿sí? Muy bien, ahora, la pregunta es para ustedes, ¿cómo puede este estímulo que sucedió en este nivel del cuerpo, en la piel de ese nivel del cuerpo? Imaginen ustedes están en el metro y
y alguien les pica las costillas así entre costillas. Ese es un estímulo que entonces va a bueno, ese estímulo implica que haya un cambio de potencial eléctrico aquí en las terminaciones nerviosas y eso provoque una corriente eléctrica, que aquí ya vamos a llamar mejor corriente nerviosa, que lleva esa información del piquete hasta el asta o cuerno ventral, donde hace sinapsis con la neurona motora, y aquí viene el otro componente, la neurona motora, que lleva la corriente eléctrica que ordena a este músculo contraerse de determinada forma para responder a este piquete, ¿sí? Entonces, ya la parte, digamos, de acción o funcional le llamamos acto reflejo. Entonces, aquí nada más estamos viendo el arco y el acto reflejo más simple que hay en el sistema nervioso, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que uno pueda reaccionar en otro nivel a ese estímulo? Bueno, pues simplemente porque aquí la fibra sensitiva se ramificó hacia otro nivel, inclusive puede llegar al cerebro, o se baja por esta otra ramificación a otro nivel inferior de la médula y columna vertebral, ¿sí? Y entonces puede haber una reacción, por ejemplo, de la pata correspondiente a este lado. O sea, si el estímulo fue del lado derecho, entonces a lo mejor la pata derecha, o con todo respeto, la pierna derecha, va a responder a ese estímulo, ¿sí? Y entonces podrán comprender que aquí hay una información por esta rama que sube hasta el cerebro, ya sea directa o directamente, o sea, puede hacer sinapsis con otra fibra, que a su vez llega, por ejemplo, a la corteza cerebral, ¿sí? Y entonces ahí se guarda como memoria que cuando le pican a uno entre tales costillas, pues eso implica que haya que responder, ¿sí? Con un codazo o una patada, qué sé yo, que es la respuesta, ¿no? Entonces, se guarda la memoria. Por eso hay veces que jugando o alguien a propósito le hace a uno como que le va a picar las costillas y ya está uno respondiendo ahí, metiendo el brazo o dando el trancazo, qué sé yo, ¿no? Porque se guardó en la memoria que cuando algo se acerca puede provocar dolor, ¿sí? Bueno, permítanme. Y otra pregunta es, ¿cómo puede haber respuesta del otro lado a un estímulo que sucedió en este de acá? Digamos que este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. ¿Cómo puede haber respuesta en el lado izquierdo cuando el estímulo fue del lado derecho? Pues simplemente veamos que la misma fibra sensitiva que entró y que bajó hacia donde está la neurona motora, bueno, también se puede ramificar, como vemos más bien del otro lado, vemos que si hubiera un estímulo del lado derecho, vamos a invertir la situación. El estímulo fue del lado izquierdo, entonces hay una reacción de ese mismo lado, pero puede haber del otro lado porque hay una ramificación de esta fibra, ¿sí? Que se pasa al otro lado, al lado derecho, y hace sinapsis con una neurona motora derecha. Entonces la reacción puede ser del otro lado, la respuesta, pues, ¿no? Entonces esto nos va indicando que gradualmente se va integrando un lado con el otro, ¿sí? A través de estas ramificaciones, pero también puede haber esto. Nos bajamos un poco y vemos que hay una fibra nerviosa que pasa de una neurona o cuerpo neuronal motor a otro del otro lado. O sea que hay de plano una neurona diferente que nada más está asociando un lado con el otro y así se llaman.
neuronas o fibras, perdón, fibras de asociación, ¿sí? Entonces, todo esto va indicándonos que no somos organismos con lados independientes, ¿no? Hay también una integración de ambos lados. Y si nos vamos ya a nivel del cerebro, ¿sí? Vamos a ver tanto fibras sensitivas que le entran como motoras, pero también conjuntos de muchísimas fibras de asociación que pasan de un lado al otro, pero allá arriba en el cerebro les llamamos, no sé si alguien tenga una idea de cómo se llaman, esos conjuntos de fibras que van de un lado al otro en el cerebro. Se llaman comisuras. Comisuras, ¿sí? Al rato vemos eso, ¿sí? En otras palabras, al estar describiendo la parte más sencilla del sistema nervioso central, he estado preparándolos, como quien dice, para considerar que a nivel del cerebro o encéfalo, lo que está aquí en la médula, allá en el cerebro, es extraordinariamente más complejo, pero tiene el mismo patrón básico, digamos, ¿no? Fibras sensitivas, fibras motoras, fibras de asociación, ¿sí? Bueno, pasemos a otro concepto. Bueno, aquí más bien estamos reforzando esa idea de que la médula está protegida dentro de los arcos neurales, que aquí vemos en estos dos modelos. Aquí voy a remarcar el arco neural de esta vértebra. Aquí se ve su centro vertebral, pero aquí dentro del arco vemos un pedazo o un tramo de médula y ahí está coloreado en verde la sustancia blanca y en amarillo la sustancia gris. Y vemos que hay un nervio de cada lado, un nervio de carácter mixto, es decir, porque lleva fibras sensitivas que entran y salen por acá como fibras motoras. Entonces es un nervio mixto, pero al nervio le llamamos nervio raquídeo o nervio espinal. Lo de mixto es qué carácter tiene, ¿no? Pero el nombre es nervio espinal. Ahora, vamos a ver si hay una figura en que, bueno, aquí refuerzo lo del anterior, ¿no? En que está un nervio mixto, bueno, de carácter mixto, y aquí está la raíz sensitiva del mismo, aunque aquí ya le dibujaron que se fue ramificando gradualmente esa raíz para entrar ya a la médula, ¿sí? Y de igual manera salen varias ramas para formar el componente motor del nervio espinal, ¿sí? Y ya queda como un nervio desde aquí, nervio de carácter mixto, ¿sí? Aquí encircularon este conjunto, pero no dijeron para qué. Están señalando el ganglio espinal, igual que acá, ¿sí? Pero no le hagan caso entonces a este circulito. Bien, y si vemos, por ejemplo, aquí el surco anterior de la médula, por acá estaría el surco posterior. Me refiero a esto de aquí. Este surco posterior en el hombre o dorsal en los demás vertebrados, surco ventral o anterior del hombre, ¿sí? Es que en muchas anatomías humanas, ustedes van a ver que por la posición erecta del cuerpo, lo que es normalmente dorsal, ellos le ponen como que, esos anatomistas humanos le ponen que es posterior, y lo que es ventral le ponen como que es anterior, ¿sí? Pero no debe existir esa terminología como tal. Bien. Volviendo aquí la médula, aquí ya no vemos la vértebra, ¿no? O las vértebras, ¿sí? Y aquí está, digamos, dibujado lo que ya les había comentado de un arco reflejo y cómo funciona. Que pensemos en lo que nos hace el médico, ¿no? Que
estamos sentados y nos provoca un estímulo, que es que con un martillo nos pega aquí en la rodilla. Eso provoca que haya un estímulo. Bueno, porque esa tensión, no sé, ¿cómo les diré? Esa fuerza corre por este tendón y le llega al músculo o a varios músculos del muslo, ¿sí? Ahí eso amarillo es un receptor que tiene el músculo para estar informando constantemente al cerebro el grado de contracción del músculo, precisamente, o sea, el tono muscular, ¿sí? Constantemente estamos teniendo esa información. Ustedes que se despertaron ahora en la mañana y todavía estaba oscuro, no se veía en su cuerpo porque no habían prendido la luz, y entonces, pero sí sabían que tenían la pierna izquierda flexionada, el brazo derecho extendido, etcétera, debido a que hicieron consciente la información que envió este receptor que se llama uso muscular, uso con H, uso muscular. Entonces, cuando el médico provoca este estímulo, hay esta fuerza que es transmitida por el tendón hasta el músculo, o sea, a las fibras musculares, entonces afecta al uso muscular y entonces corre una corriente nerviosa sensitiva que va a la médula, ¿sí? Claro que aquí se conecta con el cuerpo neuronal correspondiente y se sigue como otra fibra que entra por la raíz dorsal y entonces se va a seguir hasta acá, principalmente, para hacer sinapsis con las neuronas motoras, ¿sí? Entonces, repito, esa es la información que se lleva de ese estímulo que en este caso fue porque el médico con un martillito nos dio un golpe. Ese fue el estímulo, ¿sí? Ya en otro ambiente a lo mejor pudiera ser una patada que le da alguien a uno ahí mismo, o que uno se tropieza con un mueble y provoca el estímulo. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder después de todo esto? Que las fibras, bueno, las neuronas motoras van a enviar una información eléctrica también que va a correr por una raíz ventral que ya habíamos mencionado por acá, ¿sí? Se junta con la dorsal y corre por el mismo camino, pero luego ya acá a nivel del muslo se va a orientar hacia varios músculos, el mismo que recibió el estímulo y otros más, y entonces cuando se contrae hacen que la pierna se mueva hacia adelante, ¿sí? Esa es la reacción o la respuesta a este estímulo de acá. ¿Alguna pregunta de este arco reflejo? Aquí yo criticaría que no le dibujaron el epéndimo. Bien. Pasemos a otra diapositiva para seguir describiendo la parte estructural básica del sistema nervioso central. Hace rato les había comentado que si estuvieran viendo el desarrollo embrionario del cerebro y la médula, por ejemplo, en un mamífero, ¿no? O en un pez o un reptil, lo que sea, ¿no? Lo primero que van a ver es que con relación a la notocorda que debería estar aquí dibujada abajo, bueno, se forma el tubo neural, pero aquí ya lo están ilustrando con una, digamos, constricción aquí en este nivel, de tal manera que aquí se ve lo que llamamos vesícula cerebral del embrión. Lo demás va a ser médula, ¿sí? Al avanzar el desarrollo embrionario, ¿qué va a pasar con toda esta parte anterior del tubo neural? Bueno, va a sufrir otras constricciones, o sea, otras divisiones, de tal manera que
aquí en este esquema ya encontramos lo siguiente, que esta línea punteada nos va a marcar el límite entre el llamado prosencéfalo de lo que llamamos mesencéfalo. Aquí va esta línea, ¿sí? Y otra línea va a pasar por la parte posterior del mesencéfalo y va a separar del llamado cerebro posterior o rombencéfalo, ¿sí? Aquí está escrito el nombre, rombencéfalo, ¿sí? Sigue avanzando el desarrollo embrionario y va a haber una subdivisión en el prosencéfalo y otra en el rombencéfalo. Veamos la del prosencéfalo. Se va a subdividir en lo que llamamos telencéfalo y lo que llamamos diencéfalo. Repito, telencéfalo y diencéfalo. Nos vamos hasta el rombencéfalo o cerebro posterior, está subdividido en el metencéfalo, o sea, donde está el cerebelo y parte de lo que llaman, bueno, aquí parte de lo que llamamos bueno, es una parte que luego se les nombra, ¿no? Y aquí estaría la llamada médula oblonga o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esto es una laguna mental. El bulbo raquídeo, ¿sí? Esas son las dos subdivisiones del rombencéfalo o cerebro posterior, ¿sí? Aquí están los nombres ahora de las partes que comprenden cada una de estas subdivisiones, ¿sí? No hay tantas subdivisiones en el rombencéfalo como acá en el prosencéfalo. La primera división o subdivisión nos dejó aquí que el telencéfalo es este más esto de acá, que comprende el llamado bulbo olfatorio, luego tracto olfatorio, luego hemisferios cerebrales. Ahí estoy hablando, miren, bulbos olfatorios, que son dos, también dos tractos olfatorios y dos hemisferios cerebrales, ¿sí? O sea que todo eso va pareado, ¿no? Y ya dentro del llamado diencéfalo, veo que hay una parte, digamos, media aquí, pero que en sus paredes, piso y demás, va a tener unos centros nerviosos, o sea, conjuntos de células nerviosas con ciertas funciones que luego vamos a tratar de describir, ¿no? Pero vean ustedes que es interesante ver que aquí arriba, o sea, en la parte dorsal, se forman unas evaginaciones. No es que siempre se formen tres, ¿no? Muchas veces son estas dos y se juntan luego en una sola, o nomás se forma una de ellas, pero lo más interesante es que esta de aquí, esta evaginación del techo del diencéfalo, corresponde a lo que era un ojo medio en los primeros vertebrados, o sea, en los tracodermos, placodermos, etcétera. Y entonces queda aquí como una reminiscencia de ese tercer ojo, en que este sería su nervio óptico y aquí su globo ocular, ¿sí? Entonces, bueno, pero al avanzar la evolución al avanzar la evolución de los vertebrados o del sistema nervioso central, hay una especie de atrofia de este componente y va a quedar en algunas líneas filogenéticas como restos de un tercer ojo, como lo vemos en la lamprea, o lo vemos digamos, en los reptiles, ¿sí? Hay una pequeña evaginación del techo de esta parte del cerebro, que serían los restos del ojo pineal, ¿sí? Pero en una línea que es la del
el género Sphenodon o Tuatara, que vive endémicamente en Nueva Zelanda. Ahí ese es el vertebrado que tiene menos atrofiado el tercer ojo. De tal manera que sí capta por lo menos cambios de intensidad luminosa. ¿Sí? Luego vamos a hablar, cuando lleguemos al tema de órganos de los sentidos, vamos a hablar de cómo está en ese vertebrado, pero también hay restos que podemos ver del sistema óptico pineal en lagartijas, ¿sí? Luego lo vemos. Ahora, también ventralmente tiene unas proyecciones, ¿no? Pero no es tanto una proyección, esto que ven aquí abajo. Esto es el nervio óptico del lado izquierdo, nomás que aquí fue seccionado. Entonces aquí entra ese nervio sensitivo para luego ya hacer sinapsis con otras fibras que nos llevan a varias partes del encéfalo, pero principalmente van a ir a dar acá, a esta parte de los hemisferios cerebrales, que son los centros de integración de la imagen, los centros de la visión, ¿sí? Pero tiene que ver esa información con otras partes del encéfalo. Bien, entonces estos son este es el nervio óptico del lado izquierdo, pero si lo viéramos todo esto ventralmente, vemos que ambos nervios, izquierdo y derecho, sufren un entrecruzamiento de fibras. O sea, aparte de las fibras del nervio, digo, del ojo izquierdo, se van a ir al lado derecho a fin de cuentas, de aquí de los centros de la audición y viceversa, ¿sí? Luego lo vemos, ¿sí? Entonces, hay una parte que le llamamos quiasma óptico o que se ve así como una cruz. Quiasma significa cruz, o también le llamamos entrecruzamiento óptico, ¿sí? Eso es ventralmente, repito, a esta subdivisión del diencéfalo, pero que tiene aquí también otra proyección, pero impar, como embudo, que así le llamamos infundíbulo, ¿sí? Hace contacto con una glándula endocrina llamada pituitaria, o ¿qué otro nombre saben ustedes que tiene la pituitaria? ¿Alguien tiene idea? El otro nombre es hipófisis. ¿Sí? Recuerden, hipófisis, que es esta que ya está aquí dibujada y que ya en el mamífero, ¿sí? La parte ventral del cerebro, la parte, digamos, de la base del cerebro, tiene ya una forma cóncava que recibe directamente a la glándula pituitaria o hipófisis, y esa parte del cráneo le llamamos silla turca. Entonces les voy a dejar de tarea que vean en internet cómo eran las sillas de los sultanes allá en Turquía, ¿sí? Para que entiendan de dónde sacaron el nombre para esa parte del cráneo, ¿sí? Bueno, ahorita por lo pronto es más importante que se acuerden que pituitaria es sinónimo de hipófisis, ¿sí? Y bien, todo eso es lo que vemos en el llamado diencéfalo. Nos pasamos aquí atrás al mesencéfalo y no tiene ninguna subdivisión. Sin embargo, se hipertrofia parte del techo, bueno, en dos llamados lóbulos ópticos, ¿sí? Esto que aquí está como tectum, ¿sí? Esa palabra es sinónimo de lóbulos ópticos, que los vamos a ver despuesito, ¿sí? Entonces, eso es en el llamado mesencéfalo, que repito, no se subdivide, ¿sí? Y por último, el llamado romencéfalo sí se subdivide en el metencéfalo, aquí está escrito metencéfalo, ¿sí? Que principalmente se refiere a cerebelo, y la otra parte sería la médula oblonga
o bulborraquídeo, que como subdivisión del cerebro le llamamos mielencéfalo. ¿Sí? Entonces, el rombencéfalo o cerebro posterior se subdivide en metencéfalo y mielencéfalo. Ahora, aquí aprovecho para comentarles que cerebelo significa cerebrito en latín, ¿sí? O sea, los anatomistas que estuvieron describiendo y luego nombrando partes del cerebro, pues se les ocurrió que el cerebelo parecía un cerebro pequeño, ¿no? Entonces le pusieron cerebelo, ¿sí? Bueno, entonces ahí tienen las subdivisiones del encéfalo. Ya desde este punto más o menos, aquí termina la médula oblonga o bulbo raquídeo y sigue la médula espinal, ¿sí? Dentro de los arcos neurales de las vértebras. Pero para no desaprovechar la lámina esta, vamos a ver la última figura aquí, que corresponde a si le hiciéramos un corte sagital al cerebro de este vertebrado, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que notaríamos al hacerle el corte? Ese corte sagital. Acuérdense que un corte o plano sagital divide el cuerpo del vertebrado en mitades, del cordado, ¿sí? En mitades, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo, digamos, la mitad derecha, ¿sí? Ese corte, claro que aquí hay un artificio en el dibujo. ¿Por qué? Porque mientras que desde acá se ve el hueco del cerebro como, bueno, en varias partes ampliadas del cerebro, en donde hay líquido cefalorraquídeo. Bueno, a nivel de los hemisferios cerebrales, están dentro de esas estructuras que están muy separadas, relativamente separadas en izquierdo y derecho. Entonces, si fuera correcto el dibujo, todo esto estaría gris, ¿sí? Pero a propósito le pusieron punteado para indicar que de aquel lado y también de este lado hay otro espacio que se llama ventrículo lateral derecho y el de acá ventrículo lateral izquierdo, ¿sí? Donde hay líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Esto es en los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Y por cierto, aquí está completo el del lado izquierdo, pero como el corte pasó entre ambos hemisferios, entonces aquí no se vería más que una pequeña parte hueca, ¿sí? Pero de esa parte pequeña se amplía hacia la derecha y hacia la izquierda los espacios formando esos dos ventrículos laterales. Me voy más hacia atrás y veo aquí otro espacio que le llamamos ventrículo 3, ventrículo cerebral 3, que corresponde principalmente a lo que es el diencéfalo, ¿sí? Entonces tenemos por acá, todo esto de acá es telencéfalo, todo esto de acá es diencéfalo. Y me voy más hacia atrás, al nivel del mesencéfalo, no hay un ventrículo como tal, sino un espacio como conducto, ¿sí? Que comunica este ventrículo cerebral número 3 con el 4, que es todo este de acá, pero que ya es del rombencéfalo. Vean ustedes, aquí está el hueco del cerebelo y aquí está el hueco del bulborraquídeo. Todos esos espacios así, continuos serían el hemisferio número 4. Entonces le acordaron ponerle números romanos, ¿sí? Pero si ustedes se siguen hacia atrás, van a ver que ese espacio se va reduciendo mucho y ya a nivel de la médula, ¿sí? Que es lo que vemos. Perdón. Pues esta es la continuación
muy reducida de ese espacio que vemos como ventrículos cerebrales. Aquí es el epéndimo, ¿sí? Tanto el epéndimo como los ventrículos cerebrales están llenos de un material. ¿Qué material llena o rellena todo ese espacio hueco del cerebro? ¿Nos podrías decir, Gustavo Gómez? ¿Qué crees que esté dentro de todos esos espacios? Gustavo Gómez. Comunícate. ¿Qué onda? Perdón, es que fui al baño. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está ocupando todo este espacio que llamamos, ¿cómo se llama? Ventrículos cerebrales, el 1 y el 2. El 1 es el de un lado, el 2 del otro lado, luego el 3, que corresponde al encéfalo, luego el 4, que corresponde a todo el romboencéfalo. Pero como habíamos dicho, se va reduciendo este espacio y ya en la mera médula, o sea, en el epéndimo, sigue ahí eso. ¿Qué material hay ahí? Cerebelo no, ¿verdad? No. Ni te oí bien. No, bueno, la verdad no sé. ¿No? No. Vamos a pasar con Urrego Giraldo. A ver qué nos dice. ¿Podría recordarme una vez más la pregunta? Solo eso. Sí. ¿Qué material ocupa todo ese espacio que hemos mencionado de los ventrículos cerebrales y el epéndimo? Ventrículos cerebrales, epéndimo. Pues líquido cefalorraquídeo, ¿no? Exactamente. Inclusive aquí está anotado, ¿no? O sea que copiaste. Líquido cefalorraquídeo. O sea, honestamente no identificaba que eso era... Yo me imaginé el cerebro de una persona, no es ese cerebro de... ¿Es un pez? ¿Un reptil? Mira, ahorita yo no les indiqué de qué vertebrado se hicieron estos dibujos, pero son las primeras fases que vamos a ver prácticamente en todos los vertebrados, ¿sí? Sin embargo, conforme avance el desarrollo, vamos a ir viendo que esto lo hicieron con base en un tiburón, pero pudiera ser de un osteícteo también. ¿Sí me explico? Entonces, pero no importa en qué se hizo, en todos, aquí está el líquido cefalorraquídeo, llamado también líquido cerebroespinal. Bien, ahora Ana Carla nos va a indicar en dónde se forma ese líquido cefalorraquídeo, en qué parte del cerebro, sobre todo si estamos viendo acá el corte sagital, que nos indique de qué parte, o bueno, sí, en qué parte se está formando ese líquido. Ana Carla, comunicándonos. No sé si se refiere a la parte como la del encéfalo o a otra Perdón, repite, ¿la parte qué? del mielencéfalo. ¿Pero qué parte del mielencéfalo?
Bueno, ya, les voy a decir dónde. Vean ustedes acá, en el corte sagital, el techo del cerebelo, del mesencéfalo, un poco está más delgadito aquí a nivel de diencéfalo, luego acá en los hemisferios cerebrales, ahí se ven, digamos, el techo, ¿no? Y luego aquí viene el piso de cada una de esas partes. Pero notamos lo siguiente, en esta parte anterior del diencéfalo, ¿sí? En el dibujo, ya nomás es una línea y aquí se ve plegada, igual a nivel del mielencéfalo. Aquí miren, todo esto de acá, ¿sí? Entonces ahí la pared es sumamente, bueno, el techo más bien sumamente delgado y le llega una arteria a luego otra arteria a este otro y se forman muchos canales que están con el techo delgado para aumentar la superficie de contacto con esa red capilar, ¿sí? Y entonces hay una barrera mínima para el plasma sanguíneo, de tal manera que se filtra el líquido, el plasma sanguíneo, a nivel de estas dos partes que llamamos plexos. Ahí está el nombre, plexo coroideo, que este es el anterior, y aquí está el otro que se llama plexo coroideo posterior. Entonces se filtra el plasma sanguíneo y ya queda aquí acumulado. Y luego en otro momento pudiera ser, aunque no he leído bien en qué condiciones o cómo le hacen, pero aquí entre los dos hemisferios cerebrales pudiera haber una red capilar que reabsorbe este líquido y lo pasa al sistema venoso, ¿no? Ahora, ¿qué implica todo esto? ¿Por qué tiene que entrar el plasma sanguíneo aquí? No entran eritrocitos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas, nada más el plasma. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, lo que significa es lo siguiente. Las células nerviosas o neuronas son células muy especializadas y como regla, pues entre más especializada sea una célula, es más, como entre comillas, como si vulnerable a aspectos externos o a condiciones, digamos, del ambiente o de su ambiente, pues. Así es de que, miren, se me pasó aquí está. Si hubiera ramificación de arteriolas hacia el interior del cerebro y de la médula, implicaría que hubiera ahí un conjunto de capilares, ¿sí? Como en cualquier otro tejido del cuerpo, y implicaría que precisamente hubiera movimiento de la sangre. Entonces, esa corriente sanguínea estaría alterando la corriente eléctrica, que es el tipo de corriente que utilizan el sistema nervioso, ¿sí? O sea, como diría un físico, se le mete ruido al ambiente, ¿sí? Entonces, sí hay superficialmente capilares en varias partes que podrían nutrir tengo entendido yo, digamos a la parte más externa del tejido nervioso, ¿sí? Pero la interna ya no puede ser nutrida por esos capilares, entonces lo hace el líquido cefalorraquídeo, que es la equivalente, bueno, pues es lo que tenía la sangre ahí con los nutrientes y vitaminas y iones y demás, ¿no? Entonces, de esa manera se evita esa interferencia en la corriente eléctrica, ¿sí?
Bien, entonces ese es el concepto que les quería dar, que el sistema nervioso central es un tubo modificado en varias partes, ¿sí? Y por lo tanto es hueco y está lleno de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y el concepto también de que entran y salen nervios llamados craneales y, y así están en todos los vertebrados. Pero ahora habría que ver en cada clase de vertebrados qué proporciones puede tener una parte con respecto al resto del encéfalo, en este caso, porque puede variar de acuerdo a el nivel taxonómico que estemos tratando, ¿no? Entonces aquí estamos viendo de un tiburón el encéfalo en vista dorsal y acá arriba en vista lateral izquierda, ¿sí? Entonces, como ven, se podría corresponder a lo que se dibujó acá como el corte sagital de un tiburón. Aquí estaría lo mismo, miren, bulbo olfatorio, tracto olfatorio, hemisferio cerebral izquierdo, luego por acá el diencéfalo, ¿sí? Con la, la modificación o la atrofia del tercer ojo. Luego en el mesencéfalo vemos el lóbulo óptico izquierdo, pero ventralmente vemos otras proyecciones entre las cuales está la hipófisis, ¿sí? Acá en el romencéfalo, en la parte que llamamos metencéfalo, estaría el cerebelo, así como sobresaliendo. Y luego, posteriormente, en el rombencéfalo, en el mielencéfalo, estaría el llamado puente, que luego les platico que es una especie de comisura, pero no se resalta mucho en la vista externa, ¿no? Y luego el bulbo, ¿sí? Entonces, ¿dónde están los plexos coroideos? Aquí está uno, bueno, aquí debía estar uno en el techo del diencéfalo y el otro en el techo del rombencéfalo, ¿sí? Pero sí se ven en la vista dorsal, ven acá. Aquí está el diencéfalo y esta área triangular que está ahí dibujada es el plexo coroideo anterior. Y acá en el techo del mielencéfalo estaría el plexo coroideo posterior, ¿sí? Y ustedes pueden ver también las demás partes que señalamos en la vista lateral. Las pueden ver aquí, miren. Bulbo olfatorio, tracto olfatorio, hemisferio cerebral, eso se repite del otro lado. Luego ya aquí a nivel del mesencéfalo vemos los dos lóbulos ópticos y más atrás el cerebelo. Luego ya vemos aquí partes del bulbo, ¿sí? Y luego ya al terminar el bulbo, más o menos por aquí, ya estaríamos dentro de los arcos neurales de las vértebras y por lo tanto esta parte del sistema nervioso central sería la médula. Y están dibujados los tres principales órganos sensoriales que vamos a revisar después. Pero también vemos que del encéfalo salen y entran nervios craneales, ¿sí? Al igual que en la médula, salen y entran nervios sensitivos y motores, nervios mixtos, ¿cómo les llamamos? Nervios espinales, perdón, o raquídeos, ¿sí? Y bueno, aprovecho también el esquema para indicarles que aquí está el órgano del olfato, ¿sí? Que ya después veremos cómo está constituido. Aquí está el órgano de la visión, o sea, el ojo, pero están dibujados los músculos que lo mueven. Y el nervio óptico, antes que sale del ojo y entra a la base del diencéfalo, o casi entre diencéfalo y mesencéfalo, que es lo que está acá dibujado en la vista lateral. También vemos que salen y entran nervios más delgados, por ejemplo, que llegan a músculos oculares, y vemos que el nervio auditivo está muy, bueno, es robusto,
¿sí? Pero no está bien dibujado acá. Debe ser muy cortito, pero bastante más grueso que los demás. Y luego ya vemos los nervios. Bueno, otro nervio que se va hacia el sistema digestivo y respiratorio, principalmente que es el nervio vago. Y ya después nada más encontramos ya aquí, como es médula, puros nervios raquídeos. ¿Sí? Bien. Les quiero mostrar un trabajo que hice sobre precisamente el encéfalo de un condrictio, pero no es el tiburón, sino una raya. ¿Sí? En este esquema lo que estoy ilustrando es que al quitar la piel del área esta que está entre ojos, espiráculos, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué es lo que descubro? Aparte de varios músculos, descubro el cráneo o neurocráneo, que tiene aquí una gran abertura llamada ventana o fontanela, y ya me deja ver parte del encéfalo. Sin embargo, necesito ver más completo el encéfalo, entonces le quebré más cartílago de aquí y de acá, de esta parte posterior, ¿sí? Entonces, me encontré ya con el cráneo o neurocráneo, ¿sí? Y ahí se ve parte del encéfalo. Aquí en este ejemplar no le he quebrado el cartílago, ¿no? Para tener precisamente entero el cráneo de la raya. Y entonces, bueno, el caso es de que veo aquí el neurocráneo, veo la cápsula olfatoria, la cápsula óptica. La cápsula óptica no se fusiona con el resto del cráneo, entonces se queda aquí como unos cartílagos escleróticos en el mismo glóbulo o globo ocular, ¿sí? Bueno, veo sus músculos del ojo y veo aquí cómo salen y entran algunos nervios, ¿sí? Y ya en otra imagen, en vista ventral, como que veo más partes. No, es en vista dorsal todavía. Es cuando ya quité muchos pedazos de cartílago del neurocráneo. Ya ven que es de una sola pieza. Entonces lo voy quebrando con pinzas de disección para ir descubriendo la continuación de, por ejemplo, aquí me falta ver completo los lóbulos ópticos, el cerebelo, el bulbo, por acá adelante el tracto olfatorio, el lóbulo olfatorio, etc. ¿Sí? Y aquí los tengo expuestos e inclusive se ven de nuevo el órgano del olfato, el órgano de la visión y el órgano del oído, o sea, el oído interno. ¿Sí? Y están señaladas las partes que ya les estuve describiendo antes, ¿no? Después lo van a analizar con cuidado, ¿sí? Estas láminas. Y aquí está lo mismo en vista ventral, ¿sí? De tal manera que ahora sí ya veo que el órgano del olfato tiene aquí una gran abertura, que es la que coincide con la narina correspondiente, ¿no? Veo los dos hemisferios cerebrales, veo aquí la hipófisis, veo la parte del encéfalo que correspondería a tálamo, hipotálamo, etc. Y bueno, adelante del encéfalo veo cómo llegan los dos nervios ópticos y forman aquí el llamado quiasma óptico, por el que varias fibras del lado, bueno, del ojo izquierdo se pasan se pasan aquí, al mismo lado, en un centro de la visión, pero otras se pasan al otro lado. Entonces hay un entrecruzamiento de fibras ópticas, ¿no? ¿Qué más veo? Bueno, pues veo ventralmente el oído interno, su nervio auditivo, aquí ya tiene muchas ramificaciones, entonces me tapa mucho la visión del oído interno, pero sí alcanzo a ver aquí un canal semicircular, un nervio, bueno, otro canal semicircular, y este otro dibujo no es de la misma, esto es del libro. Ahí
equivalente del cerebro de un tiburón, como este de acá que ya les había mostrado. No es que tenga diferentes partes una especie con respecto a la otra, sino diferentes proporciones de cada una de sus partes, ¿sí? Porque igual acá en este tiburón, yo podría señalarles los hemisferios cerebrales con sus dos ventrículos, izquierdo y derecho, aquí el plexo coroideo anterior, aquí el lóbulo óptico, que es parte del tectum, aquí veo el cerebelo con su hueco, etcétera, etcétera. Sí, tiene otras proporciones. Y bueno, ya por último, vamos a hacer lo siguiente. Así como les dije que entre esas dos especies de tiburón puede haber diferentes proporciones de las partes, también si revisamos el encéfalo ya de las clases de tetrápodos, vamos a ver ese aspecto y por eso aquí vemos en este anfibio, que es de una rana, o sea, es un anuro, vemos todas sus partes, el bulbo olfatorio, cerebro, bueno, aquí el tectum o lóbulos ópticos, y etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí vemos de una lagartija, si no me equivoco, es una lagartija o de un cocodrilo, no me acuerdo. Lo saqué de un libro. Bueno, vemos las mismas partes, pero con diferentes proporciones. Aquí vemos ya de un mamífero, en donde dos partes están sumamente, ¿cómo les diré? Lobuladas o circunlobuladas, que son el cerebelo y el hemisferio cerebral de cada lado, ¿sí? De tal manera que la superficie, o más bien la corteza cerebral y además la corteza cerebelosa, tienen una mayor cantidad de neuronas y otras fibras que los demás vertebrados, porque de esta manera aumentaron toda su superficie, ¿sí? Por estar así formado por lóbulos, surcos, etcétera, ¿sí? Tanto en el cerebelo como en el cerebro, y particularmente el cerebro en los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Y por último, les enseño de un ave, pero aquí escribí mal. Encéfalo de mamífero no, no es cierto, es del ave. Ya de mamíferos quedó de acá arriba. Este de abajo, tengan ustedes cuidado, se trata de una paloma, o sea, de un ave, ¿sí? Bueno, tienen los mismos componentes que los demás vertebrados, ¿sí? Nada más que hay diferentes proporciones. Noten ustedes que ya hay mamíferos y en aves, los llamados hemisferios cerebrales son mucho más grandes en proporción, ¿sí? Que, por ejemplo, en reptiles, más que en anfibios y quizá más que en peces, ¿no? Pero particularmente habría que ver que otras partes del encéfalo están más desarrolladas, porque el mayor desarrollo de un componente del cerebro pudiera estar relacionado con la mayor complejidad de un órgano de los sentidos, ¿sí? Y por ejemplo, sabemos nosotros, si me voy a las aves, por ahí ya lo perdí, aquí está, que tienen lóbulos ópticos muy grandes y eso corresponde con que las aves tienen los ojos más grandes de que todos los demás vertebrados. O sea, el volumen de cada globo ocular es mucho mayor que el que tienen los mamíferos y mucho más que reptiles y aves, y, digo, anfibios, ¿no? Entonces, se supone que a los lóbulos ópticos le van a llegar las fibras sensitivas que vienen del ojo y de ahí se retransmiten hacia otras partes del cerebro y van principalmente a la parte del centro de la visión en los hemisferios cerebrales. Entonces, están muy desarrollados, al igual, repito, que su capacidad óptica, digamos, ¿no?
si fuera un vertebrado que tuviera muy agudo el olfato, pues vean a este mamífero, si lo comparamos, por ejemplo, con un primate, vean ustedes que tiene esta parte del prosencéfalo, bueno, del encéfalo muy desarrollada, que es el bulbo olfatorio, ¿sí? Entonces, se trata quizá de un caballo, si no me equivoco, que tiene una agudeza olfatoria mucho mayor que la de Homo sapiens, ¿no? Entonces, en Homo sapiens sería un pedacito así, miren, nuestro lóbulo olfatorio, digo, nuestro bulbo olfatorio, muy pequeño. En las aves es relativamente pequeño, hay poca olfacción en las aves, pero sí mucha agudeza, mucha agudeza en la visión, ¿sí? Etcétera. También hay una relación funcional entre la cantidad de corteza cerebelosa que tienen las aves con la complejidad de los movimientos para el vuelo, ¿sí? Y esto si lo comparamos sobre todo con un reptil, entonces en el reptil el cerebro es liso, el cerebelo es liso, ¿sí? Igual en el anfibio, ¿sí? Y claro que es notable que mamíferos, los hemisferios cerebrales tengan mucha mayor corteza cerebral que las demás clases de vertebrados, ¿no? Perdón la interrupción, maestro. Hay un dato Sí. interesante de Sí, que lo que usted acaba de mencionar, que en las aves no hay un desarrollo muy grande del nervio olfatorio porque no hay una olfacción tan no. importante como tal. Sí, Pues alguna vez consultando un libro de ornitología me encontré que hasta ahorita se sabe que la única ave que olfatea, o sea, la acción de olfatear, como le hacen los perros o como le hacen los osos, para localizar alimento, ¿verdad? para localizar alimento, es en el kiwi. Ah, sí, En el cierto. kiwi. Entonces yo tengo una teoría interesante que en algún momento me gustaría probar, haciendo disecciones de aves terrestres que pueden depender más de la olfacción que de la vista, y de aves que vuelan bastante, donde van a depender más de la vista que de la olfacción. Entonces estaría interesante ver eso, ¿no? Sí, estaría bien ver una imagen de cómo es su cerebro, ¿no? Sí, desgraciadamente no he encontrado, pero sí lo mencionan en ese libro de ornitología, que la única ave que se conoce que olfatea es el kiwi. Ándale. Sí, y además sabemos que es de hábitos nocturnos, ¿no? Exactamente. Nada más era ese pequeño comentario, maestro. Sí, pues luego vamos a tratar a través de los amigos ornitólogos, conseguir alguna literatura sobre la anatomía de su cerebro, ¿no? Y órganos de los sentidos. Sería bueno comparar, por ejemplo, con la paloma o lo que más ilustran en los libros, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí lo único que quedaría pendiente es del cerebro, hablar un poco más de las partes estas que conectan del lado izquierdo con el lado derecho, o sea, las comisuras, ¿sí? Que serían más notables aquí en un corte sagital del cerebro de un mamífero. Quiero ver si este dibujo es más útil. Mire, por ejemplo, a nivel del puente, que es parte del metencéfalo, del metencéfalo, pasan muchísimas fibras de un lado al otro, ¿sí? Pero también por estas otras comisuras, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una que es la llamada comisura media, el cuerpo calloso es muy importante, o sea, la comisura anterior, ¿sí? El quiasma óptico, pues en cierta forma funciona como una comisura, ¿sí? Pero también aprovecho para ver
que aquí está el resto de a fin de cuentas, del ojo pineal, ¿no? Del ojo único o impar de los primeros vertebrados. Está muy oculto, ¿no? Así entre hemisferio cerebral, cerebelo, diencéfalo y demás. Pero aquí está la llamada epífisis, ¿sí? ¿Cómo se llama? Bueno, la epífisis, que es la que queda como restos de ese sistema óptico impar, ¿sí? Y pero que ya tiene otras funciones, ¿no? No necesariamente de integrar o participar en la integración de la imagen, ¿no? Pero sí de captar o ser sensible a los ciclos de luz, ¿sí? Es muy complejo, ¿no? Porque habría que considerarse hasta otros órganos de los sentidos y demás para ver cómo están conectados con la epífisis y, ¿cómo se llama? Me olvidé ahorita el otro nombre. Glándula pineal, ¿sí? Glándula pineal. Y aprovecho también para que veamos que aquí está el hueco del mesencéfalo, no diencéfalo, pero no se distingue bien del mesencéfalo. Y en la parte anterior, ventral, es donde se ve el entrecruzamiento o quiasma óptico, y atrás inmediatamente del quiasma óptico estaría la hipófisis, ¿sí? Bien, pero eso, a ver si después lo puedo relacionar con algunas funciones, ¿sí? Cuando ya estemos hablando en la siguiente sesión de órganos de los sentidos, ¿no? Ya no me acuerdo qué quería buscar aquí. Esta otra ilustración que está más colorida, se vería lo mismo. Es más, miren, aprovechen para ver que aquí, esta glándula que está acá, que llamamos epífisis, ¿sí? Bueno, que algunos le llaman epífisis, aquí está con el otro nombre que es glándula pineal, hace más referencia a su origen como ojo pineal, ¿sí? Pero digo, sus tejidos son endocrinos, ¿eh? No crean que aquí hay restos de retina o de retina o de cristalino y todo eso. En cambio, sí lo pueden ver en un corte histológico del ojo correspondiente de la tuátara, ese reptil que comentamos que vive en Nueva Zelanda, que es el que tiene mejor o menos, perdón, menos atrofiado el ojo pineal. Bueno, aunque tengan un aspecto de reptil, como se ve aquí en esta foto, por aquí habría que ver un orificio en el cráneo, que aquí está ilustrado, aquí está el cráneo en vista dorsal, entonces aquí están los dos huesos parietales, dejan un espacio, ¿sí? Como para el paso del ojo pineal u ojo medio, ¿no? Aquí está el corte histológico del ojo el ojo pineal de la tuátara, y miren, vean aquí esto, si no me equivoco, corresponde a la retina, ¿sí? Y por aquí restos del cristalino, ¿sí? Y bueno, pues ya cerca aquí estaría la piel, ¿sí? De esta manera que hay una incidencia más directa de la luz en ese ojo pineal que en los restos que tenga otro vertebrado, ¿no? Como las lagartijas, ¿sí? Así es de que, bueno, fue un adelanto de parte de lo que vamos a ver en la siguiente sesión de órganos de los sentidos, ¿sí? Sí, profesor. Bien, como ven, aquí terminaría el tema de la anatomía del sistema nervioso central, y ya en la clase que entra vamos a ver órganos de los sentidos, pero les anticipo que
es mejor organizar las partes las partes que tienen que ver directa o indirectamente con un sentido en los llamados sistemas, como está aquí anotado. Que hay un sistema de olfacción, el sistema óptico, de la audición y el equilibrio, de recepción de integración de temperatura, de electricidad, etcétera, movimiento, corrientes de agua o parte mecánica del agua, ¿sí? En este otro sistema de la línea lateral, pero aparte están órganos sensoriales completos, pero que son muy pequeños y prácticamente microscópicos, ¿no? Como estos de aquí, que es muy interesante leer sobre su funcionamiento, por lo cual yo les recomendaría que cuando tengan vacaciones traten de meterse o conseguir una buena fisiología, que podría ser una fisiología humana para empezar, y ver ahí cómo son los órganos sensoriales simples, entre comillas simples, y cómo funcionan, ¿sí? Y luego ver los órganos sensoriales complejos, como lo que llamamos los órganos de la visión, órganos del equilibrio, órganos de la audición, principalmente, ¿no? Entonces es una temática sumamente interesante, pero que requiere de más tiempo. Nada más que yo sí les propondría que en tiempos libres trataran de leer sobre eso, ¿sí? Porque inclusive ayuda a uno como especie o individuo, ¿cómo les diré? A considerar más nuestras partes, nuestros componentes anatómicos para entender varias funciones, ¿sí? Bueno, pero lo dejamos para la siguiente sesión y no sé si tengan alguna pregunta mientras. A mí me surge yo no sé si les mandé mediante David el artículo del cerebro de la raya. Mande, hermano, mande, maestro, que... Sí, No que le- si te envié para que les pasaras a los muchachos el artículo del cráneo y encéfalo de la raya mariposa, ¿no? No. Entonces ya hoy mismo enviarlo. Anotarlo y a ver si me lo puede mandar y yo se los mando a los chicos. Sí, voy a anotar artículo encéfalo. Porque es un ejemplo de cómo está estructurado en los condritios el cráneo y además el encéfalo y sistemas sensoriales, ¿sí? De manera así muy general, ¿no? Que sería prácticamente lo mismo que en un tiburón, ¿sí? Pero bueno, ahí está accesible, o estuvo más bien accesible para mí, para hacer ese artículo. No es fácil, digamos, disponer de ejemplares de tiburones para hacer algo equivalente, y aunque estoy sobre uno de ellos, trabajando, vaya, sobre un tiburón, y luego pues resulta que en los libros viene fraccionada la información, digamos, las figuras que se ponen en un libro, no todas corresponden a una sola especie, tendría que ser el manual de disección de una especie nada más. Bien, entonces no les quito más el tiempo y me despido para